tenemos la 10ª sesión, hoy es 14 de octubre, 14 de octubre 2013, y tenemos la 10ª sesión del curso Venezuela 1983-2013, y específicamente queremos tratar este 14 de octubre sobre el movimiento de los no descubiertos en la historia y la historiografía venezolana. El movimiento de los no descubiertos en la historia y la historiografía actual. 14 de octubre. Hoy se está celebrando los 200 años del título honorífico que se le concede a Bolívar, el título honorífico de padre de la patria y más específicamente de libertador. Desde esa fecha, en 1813, se le comienza a ver como padre de la patria y se le comienza a señalar, se le da el título honorífico de libertador. Para unos, libertador de Venezuela, para otros, libertador de América. Alguien me preguntaba sobre otros libertadores, es decir, los libertadores a nivel mundial, en la historia mundial. Y respondía yo que ese título honorífico no lo conocemos en otra de las personalidades que ha estado al frente de las luchas de los pueblos, o así llamados. Consideramos, por ejemplo, en el caso de América, que hay un solo libertador, que sepamos, Simón Bolívar. Inclusive en el caso de Norteamérica no hay libertador. No hay libertador. Tampoco conocemos el libertador de Francia, ni de España, ni de Portugal, no lo conocemos. Mucho menos tampoco conocemos el libertador de Alemania, etc. Pero conocemos el libertador de Venezuela o América. Este título, adquirido ese 14 de octubre del 2013, es luego de lo que se llamó la campaña admirable, es decir, una vez derrotado Miranda, como ustedes recuerdan, hemos hablado de eso antes, y que se produce la capitulación de Miranda el 26 de julio de 1812, después de toda la tragedia que envuelve esa capitulación y el destino mismo de Miranda, en ese julio inolvidable para Miranda y para muchos otros, es el julio que significó la liquidación de Miranda, su condena a muerte materialmente. Pues bien, después de todo esto, curiosamente, como ustedes recuerdan, Bolívar recibe un salvoconducto después que entrega a Miranda, recibe un salvoconducto que le permite irse al exterior, a las Antillas y después va a Cartagena. Y en Cartagena, con ayuda de Haití, es cuando prepara la expedición hacia Venezuela. No olviden que luego viene desde Trujillo hacia Caracas. En Trujillo, a comienzo de año, febrero, es la declaración de la guerra a muerte, después toda la campaña de la guerra a muerte, otros la consideran como guerra asesina, como todas las guerras, pero están más intensamente, y después de los diferentes triunfos que recibe, llega simplemente a Caracas triunfal. Las fuerzas
de Monteverde no se han desarrollado suficientemente. No pueden detener el empuje de Bolívar, y Bolívar es el triunfante en Caracas, recibe el título de Libertador en este octubre del 13. Las fuerzas patrióticas comienzan a controlar buena parte de las provincias venezolanas, y sin embargo hay partes básicas que no van a controlar, como por ejemplo Valencia, Puerto Cabello. Eso hace posible que las fuerzas de Monteverde sigan en pie y que no se pueda restablecer eso que han llamado una segunda república. No se restablezca a plenitud lo que llaman segunda república. La segunda república, como ustedes recordarán, es simplemente una declaración que se hace en el sentido de que Bolívar, el Libertador, a quien se le otorga también el título de dictador, es decir, que tiene todos los poderes, el mismo rango que tuvo Miranda de dictador, lo tiene ahora Bolívar, es decir, jefe del ejército a nivel de dictador con todos los poderes. Pues bien, se entiende que Bolívar inicia una república, pero no hay ni siquiera un gobierno distinto al que él ejerza, el gobierno unipersonal de Bolívar. No hay ejecutoria gubernamental. De modo que buena parte de las ejecutorias gubernamentales de mantener una ciudad o un país era cuestión dispersa. De epistolar, que se manejaba con cartas. Sí, materialmente. De modo que unas veces y otras la administración pública era realmente algo muy complejo, muy confuso. Pues bien, esto lo que quiero decir con ello es que Bolívar, uno no logra establecer ninguna nueva república en ese año 13. Y luego, a comienzos del 14, está presente en el cuadro histórico José Tomás Bove, que es el hombre que va a complicar todo el cuadro de la guerra venezolana, un año 14 que va a significar materialmente uno de los más violentos, si no el más violento, de la historia de América, de la historia llamada republicana de América. La cantidad de bajas, la cantidad de muertos en el orden de la guerra, año 14, algunos autores han dicho el terrible año 14. Hay una historia de la rebelión del año 14 escrita por Juan Ungar Pietri, que es una lectura interesante, muy interesante, del año 14. Es descriptiva, pero los datos son valiosos. La descripción es terrible, es dura, momentos muy duros, es un trabajo bien escrito y documentado, y bien documentado. Se pueden conseguir por ahí ese librito, un librito muy pequeño, 180 páginas, un librito pequeño. Les sugiero que si lo consiguen por allí, lo adquieran, porque es útil. Bueno, el hecho es que en el año 13, año 14, no hay ninguna nueva república. Lo que sí hay es la gran lucha contra los patriotas. El ejército realista es sumamente poderoso. Ya las fuerzas venezolanas, sobre todo a nivel de los llaneros,
están al lado de Páez. Y esto fue un poco a lo que se quiso seguramente adelantar Bolívar con la guerra a muerte, es decir, el presionar a las fuerzas nacionales a que se convirtieran o que formaran filas del patriotismo y no formaran parte de los grupos llamados realistas o españoles. Esto no lo consiguió Bolívar con la guerra a muerte. La guerra a muerte fue el año 14, muy duro, y lo que sigue a ese año va a ser también difícil, aun cuando en el campo de la guerra Mariño se va a hacer dueño del oriente y Piar se va a hacer dueño del sur. De eso hablamos en nuestra oportunidad, de cómo Mariño se convierte en el libertador de Oriente, por supuesto sin que le hubiesen dado el título respectivo. Título honorífico no se lo dieron, pero se consideraba que él era el libertador de Oriente. Y Piar, después de la batalla de San Félix, que materialmente las fuerzas realistas desaparecen en el sur, se consideraba que podía ser el libertador del sur, de Guayana. Y si se juntaba el poder de Piar con el poder de Mariño, el poder de Bolívar quedaba en entredicho. Allí es donde Bolívar se la juega como un político en la liquidación de Piar. Liquidado Piar, la demás gente, los demás jefes militares, Bermúdez y Mariño, entre otros, entienden que no hay posibilidad de continuar avanzando por ese camino. Pero bien, de eso hemos hablado. Lo que me interesa es relevar que hoy día se cumplen pues esos 200 años del título honorífico Libertador de Venezuela, para otros Libertador de América. Esto es lo que sabemos. Bien, pero si hoy 14 son 200 años de ese título honorífico a Simón Bolívar, hace 2 días, el 12, fue un día, es el día de más nombres, el 12 de octubre. Es impresionante, ¿no? De la escuela nos decían que es el día de la raza, y en la escuela yo nunca entendí qué era eso. Yo no, de la raza mezclada. Eso lo entendí fue después, pero mucho después. Pero les juro que yo en mi 3er grado de primaria, cuando me decían que América fue descubierta por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1892, y me echaban cualquier retajida, que uno lo copiaba en un cuaderno, yo jamás entendí aquello. Día de la raza. Y mire que me costó, porque creo que tampoco en secundaria lo entendí bien. Yo era medio bruto, también, es cierto, ¿no? No entendí muy bien qué cosa era aquí el día de la raza, pero un poco más adelante descubro que la ONU, en la década de los 50, dijo que no había razas. Entonces ahí me compliqué más, porque ahora la ONU sacó un decreto según el cual considera que en el mundo no hay razas. Y entonces, ¿cómo quedamos con el día de la raza? Tremendo lío, pues. Y dice más que hay una raza, la humana, y que lo que son grupos étnicos. ¿Y cómo queda el de la raza? Alguien me explicó, mira, eso se llama de la raza, pues es que allí hay una conjunción de razas. Yo dije, pues ¿qué es raza? Bueno, grupos étnicos, pues. Entonces están los negros, los indios y los españoles. Ellos tres se juntan y hacen un nuevo producto. Y ese producto es único. Y por eso se ha llamado la Venezuela de las razas o
la América mestiza. Y yo le pregunté, pero eso no es nada más que en Venezuela y en América. Pues yo pensé que eso ocurría en todas partes desde que hay grupos étnicos, a menos que creamos lo que decía el camarada no, señor, Stalin, tampoco, me volví a equivocar, Hitler, de que hay razas puras, y entonces los arios no estaban mezclados, ni les creía él, no estaban mezclados. Pero ocurre, mis queridos amigos, que desde que hay grupos étnicos es porque han estado mezclados. No hay grupo étnico puro. Entonces, bien, esto de la raza no tiene base ni fundamento. Lo que quiero decir que aquí hablamos nosotros de mestizaje como algo único, que se juntó blancos, negros e indios. Y entonces los españoles fueron puros. Los moros no tienen nada que ver con lo que ahí había. Y en el caso italiano, todas las invasiones que llegan a Italia, que son tantas y tantas y tantas, no tienen nada que ver con el ser español, es decir, el ser italiano. Es decir, que allá hay una pureza. Exactamente. Como te digo. Entonces, eso hoy en día la raza se nos cayó por completo. Pero además nos hablan del Día de la Hispanidad. Día de la Hispanidad. ¿Y qué es eso? Pues yo tampoco entendía. ¿Por qué dicen ahora que es Día de la Hispanidad? Después una maestra me dice, mira, es que los españoles son hispanos. Y como ellos fueron los que crearon esto aquí, o esto creado por ellos, entonces ese es el Día de la Hispanidad, es decir, de los españoles. Entiendo. Día de la Hispanidad. Pero después nos dijeron que no, que era el Día del Descubrimiento. Día del Descubrimiento de América. Tampoco entendíamos muy bien. Uno lo repetía, ¿no? Todos lo repetíamos. Claro, si no te ponían cero. Claro. Vamos a ver, blanco, que se celebra el 12 de octubre, el Día del Descubrimiento de América, maestra. Muy bien. Entonces uno repetía. Yo repetía también, todos repetíamos. Bueno, pero todavía cuando llegamos a la universidad y llegamos a la Escuela de Historia de la UCB, en tercer año de la Escuela de Historia de la UCB, una conocida profesora, una historiadora, tomó tizas de color para dibujar en la pizarra la Pinta, la Niña y la Santa María, y decirnos que esas tres naves habían descubierto a América bajo el mando de Cristóbal Colón. Oye, eso sí está feo. ¿Qué es eso? Yo no estoy en primer grado, ni en tercer grado de primaria, estoy en tercer grado universitario. Pero el cuento era el mismo. Y entonces, no se me ocurre otra idea más feliz que ponerme a discutir con la catedrática y hacerle preguntas respecto a eso del descubrimiento. Que me está hablando de descubrimiento. Y me pongo a discutir con ella y digo, mire, yo no entiendo eso, usted dice el descubrimiento. Yo no veo que haya habido ningún descubrimiento, más probable que no. La catedrática me dijo que me estaba burlando de ella, que me estaba burlando, y que eso no se aceptaba en esta universidad, y que en consecuencia saliera del aula. Y puso la queja ante el consejo, ante el decano, que era el doctor Miguel Acosta Sáenz, y este llevó el asunto al consejo para que hablara con un alumno que estaba irrespetando a una docente. Por esto el descubrimiento de América, y por decirle que no había descubrimiento de América, que eso no, que yo no entendía porque eso no existía. Debo decirle que esa declaración, ese señalamiento allí fue espontáneo.
Yo no tenía mayores fundamentos en ese momento, pero algo me decía que en la universidad me repitieran lo mismo que en tercer grado de primaria, resultaba algo que no tenía mucha incidencia. Pues bien, desde ese momento en adelante empezamos a elaborar. Este incidente fue en 1963. 20 años después, en el 83, elaboramos la tesis del no descubrimiento o de los no descubiertos. Una tesis que, por cierto, nunca he podido discutirla con nadie en la Escuela de Historia de la UCB, donde no entro desde el 1970. Con el allanamiento de Félix Adams y Rafael Caldera, fui excluido del personal de la Escuela de Historia hasta el día de hoy. No se me ha considerado ni requerido para nada en la democrática Escuela de Historia de la democrática Universidad Central de Venezuela. De modo que este profesor titular de la egresado de la Escuela de Historia no pisa la Escuela de Historia desde 1970. ¿Y salió cuándo? En 1970. ¿Ese fue el año que salió? Yo me gradué en 1966. Y tuve de profesor 4 años, hasta que Caldera, el decano entonces, Félix Adams, y el director de la Escuela de Historia, que no quiero nombrar, me expulsaron de la Escuela de Historia. Bien, de modo pues que año 83 elaboramos la tesis de los no descubiertos, y esto en el 92 ya publicamos el libro de los no descubiertos. Pues bien, ahí desde entonces discutimos esto del descubrimiento, que es lo que vamos a intentar ver de algún modo en esta sesión. Bueno, luego desarrollaremos otras calificativos, como el calificativo de día de llegada, o día del encuentro entre dos mundos, y finalmente el día de la resistencia indígena, que son los calificativos más usados. Hay un último, que es el día del nuevo mundo. Cuestión que tampoco entendía uno en la escuela, que es lo que había un viejo y un nuevo mundo. Después uno descubrió que el viejo era viejo, que había invadido a otro que se consideró nuevo, es decir, menos desarrollado, o menos culto, o menos civilizado. Sobre este viejo y nuevo mundo discutíamos una oportunidad en una entrevista que me dio el doctor Arturo Uslar Pietri, a quien le planteamos la tesis de los no descubiertos. Por supuesto que no estuvo de acuerdo y me entregó su libro pues, sobre viejo y nuevo mundo, donde había resuelto todos los problemas y por lo cual se oponía a esta tesis de los no descubiertos. Pues bien, la réplica de los no descubiertos, la confrontación, está muy bien expresada en un artículo que acaba de publicar el doctor Gonzalo Villamizar. El doctor Gonzalo Villamizar, él es médico, es un hombre de edad de los Andes, San Cristóbal, y recién publicó un artículo el 12 de octubre titulado Descubrimiento de América, Día de la Raza. Cuando él publica este artículo, lo invitamos a esta sesión del día de hoy, para que viniera a discutir con nosotros el contenido del mismo. Nos llamó para disculparse, que no podía venir porque es un hombre ya de 90 años y que además tiene poco movimiento, y sin embargo me dijo que le gustaría que su punto de vista sea conocido por la sala, por la audiencia. Le dije que bueno, doctor, así mismo va a ser. Esto es lo que dice el doctor Gonzalo Villamizar.
de la Asociación de Médicos, de Escritores de San Cristóbal, Táchira. Descubrimiento de América, Día de la Raza. Día notable en la historia, actualmente motivo de alarma por la insensatez de algunos historiadores, entre comillas, ideologizados, quienes afirman que no hubo el tal descubrimiento de América, porque ya existía ese continente, ignorando que le costó millones de años al Homo la creación de culturas, y para 1492 ya iluminaba la civilización occidental al realizar por conducto de Cristóbal Colón el descubrimiento, un encuentro de culturas de Europa a cargo de España para extender la civilización. Negativa comparable a desconocer a Luis Pasteur, padre de la medicina científica, su trascendental descubrimiento al visualizar por primera vez bajo el microscopio la bacteria Streptococcus, mostrando al mundo la causa de las infecciones. Para tales pensadores también debería rechazarse este descubrimiento, porque el microbio ya existía antes que el ensayo francés lo hallara. Por ese mismo camino desconocerían el premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal, porque las neuronas ya vivían. Suma insensatez en su rencor contra los imperios. El único que añoran es el imperio soviético. Fingen desconocer que estos han sido los constructores de civilizaciones, para bien o para mal, siempre con violencia e injusticias. Retengan eso, que los imperios han sido los constructores de civilizaciones, para bien o para mal, siempre con violencia e injusticias. España es la madre patria por haber realizado una operación sin programación previa, producto de circunstancias laborales, luego del descubrimiento y conquista, la creación de una raza nueva de 3 colores, incluyendo sus propios genes mezclados con indio y negro, que hoy es la familia latinoamericana de 19 repúblicas iberoamericanas, de 19 repúblicas iberoamericanas, de 21 repúblicas. Por eso absurdo es rechazar el Día de la Raza, caso único en las curiosidades de la historia. Día de la Raza, caso único en las curiosidades de la historia. Hasta España ha diversificado la interpretación de tal fecha, eliminando su celebración para suplirla con un llamado Día de la Hispanidad, vocablo poco entendible para América Latina. Injusta e inaceptable es la agresión contra Cristóbal Colón. En Caracas, el régimen chavista derribó la estatua, máxima expresión de ingratitud y negación insólita, realizada con furia igual a como está destruyendo a Venezuela. Es una bofetada a nuestra hermana Colombia, que lleva su nombre, y ofensa para todos los países del mundo que glorifican al gran admirante. Bueno, creo que el doctor Villamizar recoge muy bien la síntesis de los argumentos que se utilizan para decir que sí hubo descubrimiento. Claro, la acusación que hace es que quienes mantenemos este punto de vista somos historiadores, entre comillas, ideologizados. A eso respondemos simplemente que ciertamente toda ciencia en nuestro ámbito tiene una carga ideológica y política. No hay ciencia pura. Ciencia pura no existe. No hay. De modo que solo asumimos como tal. Asumimos una posición científica comprometida
no pura. En segundo lugar, él señala pues que ya existía, pero que no importa que existiera, que de todos modos fue descubierta América. Pero ¿por qué para que una cosa sea descubierta tiene que existir? Bueno, esa es la discusión que hay. En tercer lugar, él señala que le debemos agradecer a España, que hizo el descubrimiento, que fue un imperio que hizo el descubrimiento a pesar o con violencia e injusticia, pero que nos descubrió. No es otra cosa. Eso significa